Bienvenido a nuestra amplia discusión sobre la vida y la filosofía de una de las figuras más influyentes de la historia, Aristóteles. Profundizaremos en su vida, obra y la huella imborrable que dejó en el campo de la filosofía, la ciencia y el mundo académico. Este viaje nos permitirá formar una comprensión profunda del hombre, su mentalidad y la forma en que moldeó los fundamentos del pensamiento occidental. Aristóteles, nacido en el año 384 a.C. en Estagira, una pequeña ciudad del norte de Grecia, mostró una curiosidad insaciable y un intelecto profundo desde muy joven. A la edad de 17 años, dejó su ciudad natal para estudiar en Atenas en la Academia de Platón y, al cabo de unos años, fue ampliamente reconocido como un intelecto supremo. Su aprendizaje abarcó todas las materias posibles, desde las ciencias físicas y naturales hasta la ética y la metafísica. La amplitud y profundidad de sus conocimientos formaron la piedra angular de sus esfuerzos posteriores en filosofía, ciencia y escritura. Más allá de ser un erudito dedicado, Aristóteles también fue un maestro de gran reputación. Su método de enseñanza fue único ya que animó a sus alumnos a participar en debates y diálogos, sondeando y cuestionando, perpetuando el espíritu de investigación académica. Este enfoque le llevó a escribir más de 200 tratados y Persia, de los cuales solo un tercio ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Los más conocidos son sus escritos sobre física, metafísica, ética a Nicómaco, poética, política y muchos más. En sus escritos, Aristóteles desarrolló un vigoroso sistema de lógica, enfatizando el significado de la definición y presentando dos métodos de razonamiento deductivo, el silogismo y el silogismo hipotético. Su forma de argumento silogístico, fundamento del razonamiento deductivo, intrigó tanto a sus seguidores como a sus críticos durante muchos siglos. Si bien la mayoría de sus conclusiones y teorías han sido actualizadas o abandonadas en el pensamiento científico y filosófico contemporáneo, su sistema de lógica sigue siendo resistente. El sistema lógico de Aristóteles y los métodos más amplios de investigación fueron fundamentales para su búsqueda de conocimiento basado en evidencia empírica. Esto queda claramente demostrado en sus trabajos biológicos, en particular Historia de los animales, donde desarrolló la estructura, reproducción y hábitos de los animales. Sus escritos abarcan observaciones sobre más de 500 especies, y forman uno de los primeros intentos de realizar un estudio sistemático de la biología. Este énfasis en la observación empírica influyó en el desarrollo de la ciencia moderna. La arquitectura filosófica de Aristóteles se basó en sus teorías de la causalidad. Propuso 4 causas, la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final, como la clave para comprender no solo cómo suceden las cosas sino por qué suceden de la manera en que suceden. Aunque aparentemente abstrusas y difíciles de aplicar en la vida cotidiana, estas 4 causas hipotéticamente proporcionan un mapa completo de los mundos natural y creado por el hombre y han sido fundamentales para dar forma a toda la investigación científica y filosófica desde que fueron formuladas inicialmente. En el ámbito de la ética, Aristóteles buscó articular los constituyentes necesarios de una buena vida. Arraigado en la moderación y la virtud, su marco ético giraba en torno al concepto de eudaimonia, a menudo traducido como felicidad o floreciente, basándose en la idea de que los seres humanos aspiran a un estado de bienestar derivado de la realización de su potencial natural. Esta idea de vida ética basada en la virtud racional ha tenido una profunda influencia en la teología cristiana y la filosofía ética. A pesar de estas contribuciones monumentales, Aristóteles también fue un hombre de su tiempo y, por lo tanto, mantuvo ciertas creencias y propuso teorías que desde entonces han sido cuestionadas o refutadas. En particular, sus ideas etnocéntricas sobre los bárbaros, su taxonomía biológica no especificada y su cosmología geocéntrica pertenecen a una época pasada e ilustran las limitaciones que tendría cualquier observador, por astuto que fuera, cuando estuviera restringido por las normas científicas y culturales de su época. Sin embargo, es en su concepto de metafísica donde residen algunos de los argumentos más duraderos y controvertidos de Aristóteles. Aristóteles argumentó que todo en el universo, incluidos conceptos abstractos como belleza, justicia y bondad, tiene una naturaleza o forma esencial. Esto constituye la base de su famosa teoría del hilomorfismo, una teoría que desafía ampliamente la visión reduccionista predominante que prevalece en la física y la ciencia modernas. Su teoría era que la forma de una cosa es esencial para su naturaleza, sin él, la cosa no podría existir. Esto impactó la comprensión de la dualidad mente-cuerpo, y la esencia del ser que persistió durante siglos. Reconociendo los aspectos controvertidos y desafiantes de su pensamiento, sería negligente pasar por alto la profunda influencia que Aristóteles ha ejercido a lo largo de la historia. Su reinado de más de un milenio de historia intelectual llegó a su fin solo con la audaz irreverencia de Anthony Ramus, la ciencia experimental de Roger Bacon y la filosofía innovadora de Francis Bacon. A pesar de siglos de críticas y modificaciones, los pensamientos e ideas de Aristóteles continúan informando no solo el campo de la filosofía sino también la ciencia, la literatura y muchos otros aspectos de la vida humana. En ninguna parte este homenaje a su legado es más evidente que en la época medieval. Durante esta época, el pensamiento de Aristóteles era el paradigma filosófico dominante, que determinaba no solo los límites sino también los discursos y debates.
Por ejemplo, teólogos como Tomás de Aquino intentaron armonizar el racionalismo de Aristóteles con la teología cristiana en un folleto como Summa Theologiae, y el clima intelectual único estimuló la producción de comentarios, glosas y diferentes tipos de estudios especiales sobre el pensamiento griego. Sin embargo, con la llegada del Renacimiento y el surgimiento de la nueva ciencia, la reverencia por los griegos y los romanos comenzó a desvanecerse. A medida que se cuestionaban sistemáticamente las obras de Ptolomeo y Aristóteles, se erosionaban los fundamentos de la física y la cosmología clásicas. El sistema heliocéntrico propuesto por Copérnico y Galileo proporcionó una alternativa crítica al modelo cosmológico tradicional aristotélico. Este cambio de la dependencia de la autoridad a una investigación empírica anunció el principio del fin de la hegemonía intelectual aristotélica. Cada vez más pensadores comenzaron a interrogar y experimentar con la naturaleza en lugar de confiar en tesis filosóficas abstractas. Pero, en palabras de A. N. Whitehead, la caracterización general más segura de la tradición filosófica europea es que consiste en una serie de notas a pie de página a Platón. Y, de hecho, el legado intelectual de Aristóteles continuó dando forma al discurso, y la formación de ideas incluso después de la desaparición de sus costumbres. Aunque algunas de sus teorías científicas pueden haber sido revocadas y muchas de sus afirmaciones filosóficas reinterpretadas, replanteadas o radicalizadas, la huella de su pensamiento en la configuración de la historia posterior de la tradición intelectual occidental no puede borrarse. En el contexto de un fermento intelectual y social incomparable provocado por el siglo de las luces, las teorías esenciales de Aristóteles, incluidas su teoría ética, lógica, epistemología y teoría política, fueron dilucidadas, criticadas y reestructuradas. Imagen que McCabe señala con razón. Aristóteles ha sido el gran iluminador, la fuente de los innumerables cambios introducidos más tarde por la observación cuidadosa y el pensamiento sonoro. Sus puntos de vista sobre la física y la biología, según McCabe, continuaron manteniendo esclavo al mundo occidental durante 2000 años, destruyeron el mundo antiguo y, al seguir dominando el mundo moderno, también pueden destruirlo. Sila demostró que el portentoso conocimiento y la curiosidad de Aristóteles se extendían también a las esferas social y política. La filosofía política de Aristóteles, aunque censurable para algunas de sus recomendaciones teniendo en cuenta las nociones modernas de libertad e igualdad, ha influido en el pensamiento político desde entonces. El filósofo antiguo también tuvo un impacto decisivo en el mundo literario. Su poética, con su análisis urbano, ha servido como parámetro clásico para una comprensión moderna de las técnicas literarias y del perfeccionamiento de las herramientas narrativas a lo largo de los siglos. Cuando el cielo de medianoche envolvió la vida de Aristóteles en el año 322 a.C., no solo marcó el final de una vida notable sino también la conclusión de un capítulo glorioso en la historia intelectual de la antigua Grecia. Es posible que Aristóteles se haya apartado de este mundo, pero dejó un legado intelectual que continuaría dando forma a los horizontes de la comprensión humana durante los siglos venideros. Su curiosidad rigurosa y multifacética y su penetrante poder intelectual legaron contribuciones eternas que continúan enriqueciendo nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar dentro de él. Como escribe el filósofo y premio Nobel Fritjof Capra, el proceso de transformación de la naturaleza en cultura está en el centro de nuestra cuestión con la tradición intelectual occidental. Aquí radica la esencia de la consideración que nuestro Arnaud hace de Aristóteles y su pensamiento. Al rastrear la vida y la filosofía de este hombre notable, también recorremos el viaje de la tradición intelectual occidental, desde el cosmos griego hasta el Imperio Romano, desde el mundo medieval cristiano hasta el Renacimiento, desde la Ilustración hasta el posmodernismo, e incluso hasta nuestra era contemporánea de capitalismo global y digitalización. El legado y la influencia de este hombre de esta gira son universalmente vastos y de gran alcance. Con inmensa vitalidad y profundidad, sigue siendo un precepto, un problema y una perspectiva para la empresa humanista y científica moderna, y seguirá siéndolo en los años venideros. A pesar de inmensos cambios históricos, la obra de Aristóteles continúa su ocupación en la historia intelectual. En un hilo similar, Clive James afirma que Aristóteles ha sido la presencia dominante en el mundo occidental de un concepto de la buena vida, una vida humana que puede considerarse exitosa en términos comprensibles para un león filósofo o una ciberbestia. Con eso, traemos esta venerada y sólida aclaración de la vida y el impacto de Aristóteles, el gigante intelectual que iluminó el camino para la comprensión y la investigación humanas. Lo que dejó atrás no fue solo una gran cantidad de teorías filosóficas e ideas científicas, sino también un espíritu atemporal de curiosidad, exploración y una búsqueda incesante del conocimiento. Mientras navegamos por el vasto océano de conocimiento que Aristóteles ha dejado atrás, nos enfrentamos no solo a una elaboración filosófica, sino también a una pasión por comprender la verdad, y a una necesidad implacable de abordar las complejidades y dilemas de existencia humana. La vida y obra de Aristóteles subraya la importancia de la búsqueda intelectual constante, el descubrimiento de verdades y, sobre todo, la dedicación a la enseñanza y difusión del conocimiento.
Su vida nos recuerda que el aprendizaje no es simplemente una acumulación de hechos y cifras, sino una búsqueda persistente para descifrar el enigma de la existencia humana y desentrañar el funcionamiento del universo. El monumental viaje intelectual que comenzó en un pequeño pueblo del norte de Grecia hace más de 2.000 años nos desafía hoy a desafiar el letargo intelectual, a liberarnos de las fronteras de la sabiduría convencional, y a embarcarnos en nuestra cruzada para comprender las intrincadas realidades del universo y la existencia humana. En este sentido, el espíritu de Aristóteles trasciende los límites del tiempo y la vida individual. A medida que llegamos al final de nuestro esclarecedor viaje a través de la trayectoria filosófica de Aristóteles, lo hacemos con un profundo sentimiento de asombro y respeto por la entrada épica de sus ideas. Nuestro encuentro con la imponente figura de Aristóteles, y el profundo legado que ha dejado en los pasillos intelectuales de la historia refuerza la persistente búsqueda de la verdad, la incesante curiosidad por la comprensión, y la incesante búsqueda de significado que ha definido la cita de la humanidad con el conocimiento. Desde tiempos inmemoriales, mientras nos esforzamos por comprender cómo funciona el mundo y nuestro lugar dentro de él, y mientras luchamos con los desafíos y triunfos multifacéticos de la existencia humana, siempre tendremos a Aristóteles como guía: cuestionar, analizar, razonar, y lo más importante, seguir aprendiendo. Aunque los reflujos del tiempo han transformado el mundo de innumerables maneras desde Aristóteles, la relevancia e influencia duraderas de sus ideas subrayan el carácter atemporal de la existencia humana, y la naturaleza eterna de la búsqueda del conocimiento, el significado y la verdad. El carácter profundo y multidimensional de las ideas de Aristóteles, su énfasis en la importancia del conocimiento, la sabiduría y la vida ética y, sobre todo, su apasionada súplica por la búsqueda interminable de la verdad continúa resonando a través de los anales de la historia intelectual, sirviendo como faro de inspiración e iluminación para todos aquellos que se atreven a viajar hacia la extensión desconocida del conocimiento y la comprensión humanos.